Un médico de renombre, el doctor Augusto Salles, tutor de su sobrino Mateo, de 10 años y usuario de silla de ruedas, lo ve como una distracción. En un paseo en lancha, Augusto, distraído por una llamada, deja a Mateo solo en el muelle. No se da cuenta cuando Mateo y su silla caen en el agua poco profunda. Lo que no sabía es que Ancla, el majestuoso caballo blanco de Mateo, presenció en un acto de desesperación. Ancla se zambulle en el lago, agarra la silla con la boca y, con esfuerzo, impulsa a Mateo y la silla a la superficie, empujándolos hasta la orilla, salvando al niño de un destino terrible. Pero antes de revelar lo que sucede, si la lealtad de los animales también toca tu corazón, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para no perderte las próximas narrativas. Agradecemos tu apoyo. Ahora, de vuelta a la historia. El doctor Augusto Salles se acomodó el saco de lino importado y verificó el Rolex en su muñeca por tercera vez en 5 minutos. El sol de la tarde doraba las aguas cristalinas del lago en su hacienda de 60 hectáreas en las afueras de Guadalajara. Pero su mente ya estaba en la reunión de negocios que lo esperaba en la capital. A los 42 años, el jefe de médicos del Hospital San Rafael había construido un imperio basado en conexiones políticas y contratos millonarios con aseguradoras. Y cada minuto lejos de los consultorios representaba dinero perdido. Tío Augusto, ¿puedo llevar a Ancla a pasear cerca del lago? La voz delgada de Mateo resonó desde el muelle de madera, donde el niño de 10 años esperaba en la silla de ruedas, sus ojos brillando con una esperanza que Augusto había aprendido a ignorar. El chico sostenía un pequeño bote de juguete, un regalo que había recibido de la fisioterapeuta y que se había convertido en su tesoro más preciado. Después, Mateo, ahora necesito resolver unos negocios importantes. Augusto ni siquiera miró a su sobrino mientras marcaba un número en su celular. Desde hacía 3 años, desde la muerte de los padres del niño en un accidente de auto, aquella responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una losa. El chico era un recordatorio constante de sus obligaciones familiares, un obstáculo entre él y la libertad que tanto deseaba. La llamada conectó e inmediatamente Augusto se sumergió en una discusión acalorada sobre la compra de una nueva clínica en León. Números, porcentajes, retorno de inversión, de eso se trataba su vida. Mientras hablaba, amarró el bote al muelle con movimientos displicentes, apenas apretando la cuerda que debía mantener la embarcación segura. Su atención estaba completamente volcada en los millones que podría lucrar en los próximos meses. Mateo observaba a su tío con una mezcla de admiración y tristeza. Desde pequeño, había aprendido que el amor de Augusto venía con condiciones. Cuando se portaba bien, cuando no interrumpía los negocios, cuando fingía no necesitar atención. El niño había desarrollado una independencia forzada, jugando solo, cuidando de sí mismo tanto como su condición se lo permitía, siempre con la esperanza de que un día su tío lo viera como algo más que una carga. 15 millones es poco, Roberto. Esa clínica vale por lo menos 20, y tú lo sabes. Augusto caminaba de un lado a otro en el muelle, gesticulando con vehemencia. No me vengas con esa cantaleta de crisis. El sector salud nunca deja de crecer. El viento suave de la tarde balanceaba levemente el bote, y la cuerda mal amarrada comenzó a aflojarse. Mateo notó el movimiento, pero estaba acostumbrado a los descuidos de su tío. Todo en la vida de Augusto se hacía a medias cuando se trataba de su sobrino. Comidas compradas y dejadas en la mesa, ropa elegida por empleadas, consultas médicas delegadas a asistentes. Ancla, el magnífico caballo blanco que pastaba a unos metros del muelle, levantó la cabeza y dirigió las orejas hacia adelante. El animal de pelaje inmaculado y ojos inteligentes había sido un regalo de la doctora Paula, la fisioterapeuta de Mateo, quien había insistido en la importancia de la equinoterapia para el desarrollo del niño.
Augusto había aceptado solo porque el caballo agregaba prestigio a la hacienda, una pieza decorativa viva que impresionaba a los visitantes. Escucha, voy a tener que viajar a la Ciudad de México esta noche mismo. Necesito cerrar esto antes de que aparezca la competencia. Augusto continuaba absorto en la conversación, de espaldas a Mateo. El bote se balanceaba cada vez más, y la cuerda estaba casi completamente suelta del muelle. Mateo sostenía el barquito de juguete contra su pecho cuando una ráfaga de viento más fuerte hizo que el objeto se le resbalara de las manos. El juguete cayó al agua, flotando a pocos metros del borde del muelle. Era su objeto más querido, el único regalo que había recibido con cariño genuino en los últimos meses. Sin pensar en las consecuencias, el niño estiró su cuerpo hacia adelante, tratando de alcanzar el barquito con las manos. No, espera, no acepto menos de 18 millones. Es mi oferta final. Augusto seguía negociando, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a sus espaldas. La cuerda del bote se soltó con un ruido suave, y la embarcación comenzó a alejarse lentamente del muelle. Mateo se estiró aún más, decidido a rescatar su tesoro. La silla de ruedas, mal posicionada en el borde del muelle, comenzó a inclinarse peligrosamente. El niño se dio cuenta del peligro demasiado tarde. Con un grito ahogado de terror, la silla se volcó, llevándolo directo a las aguas frías del lago. El impacto fue brutal. El agua helada envolvió a Mateo como un sudario y el peso de la silla de ruedas lo jaló hacia abajo. El niño luchó desesperadamente contra el metal que lo aprisionaba, sus pulmones ya ardiendo por la falta de aire. La superficie del lago, que segundos antes parecía tan cercana, ahora era una barrera infranqueable. Ancla reaccionó instantáneamente. El caballo había observado toda la secuencia con creciente alarma y en el momento en que Mateo cayó al agua, el animal disparó hacia el muelle. Sus cascos golpearon con fuerza la madera mientras evaluaba la situación con una inteligencia casi humana. ¿Puedes dejar que yo resuelva el papeleo mañana temprano? Ya estoy saliendo de aquí. Augusto finalmente colgó el teléfono, guardando el aparato en el bolsillo. Aún de espaldas al lago, se acomodó nuevamente el saco y respiró hondo, satisfecho con los negocios cerrados. El silencio a su alrededor finalmente llamó su atención. Mateo se giró lentamente, esperando ver a su sobrino en el mismo lugar donde lo había dejado. La silla de ruedas vacía en el muelle lo hizo parpadear varias veces, como si no pudiera procesar la imagen. ¡Mateo! Fue entonces que vio las burbujas en la superficie del agua y se dio cuenta de que el bote se estaba alejando solo. La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Por un momento se quedó paralizado, el celular resbalando de su mano temblorosa. 3 años de negligencia culminaban en aquel momento terrible, y por primera vez en mucho tiempo, el doctor Augusto Salles enfrentaba una situación que el dinero no podría resolver. Ancla no dudó ni por un segundo. Con un relincho agudo que resonó por la hacienda, el caballo se zambulló en las aguas del lago sin pensar en su propio peligro. Sus patas poderosas golpeaban contra el agua, creando olas que se esparcían en círculos concéntricos, mientras nadaba con determinación férrea hacia el lugar donde Mateo había desaparecido. Augusto finalmente reaccionó, corriendo hasta la orilla del muelle y gritando desesperadamente: ¡Mateo! ¡Mateo! Su voz se quebraba de pánico mientras miraba fijamente las burbujas que aún subían a la superficie. El médico que salvaba vidas todos los días en el hospital se vio completamente impotente ante la situación que su propia negligencia había creado. Debajo del agua, Mateo luchaba contra la silla de ruedas que lo mantenía atrapado en el fondo del lago. Sus pulmones ardían y la visión comenzaba a oscurecerse cuando una sombra inmensa pasó sobre él.
Era Ancla, sumergiéndose con la gracia de un animal acuático, a pesar de su porte majestuoso. El caballo descendió hasta donde el niño estaba atrapado, sus ojos inteligentes evaluando rápidamente la situación. Con movimientos precisos, Ancla se posicionó al lado de la silla sumergida. Usando los dientes, agarró firmemente la manija trasera de la silla y comenzó a tirar con toda su fuerza. El metal resistía, pero la determinación del animal era inquebrantable. Mateo, casi inconsciente, sintió el movimiento e intentó ayudar, empujándose hacia arriba con los brazos mientras el caballo lo liberaba de su prisión metálica. Del otro lado del lago, doña Laura estaba organizando sus aparejos de pesca cuando escuchó el relincho desesperado de Ancla. La mujer de 65 años, con cabello canoso recogido en un chongo y manos curtidas por el trabajo, conocía cada sonido de aquella hacienda. Había crecido en aquellas tierras antes de que Augusto las comprara, y su pequeña cabaña en la orilla opuesta era todo lo que restaba de su herencia familiar. «¿Qué alboroto es este?», murmuró ella, tomando los lentes colgados en su cuello. Cuando enfocó la visión en el lago, su corazón casi se detuvo. Ancla estaba en el agua con algo o alguien, y los gritos de Augusto resonaban en la tarde tranquila. Doña Laura no perdió tiempo. A pesar de su edad, corrió hasta su pequeña canoa de aluminio y remó con fuerza hacia el centro del lago. Sus brazos, fortalecidos por décadas de vida simple y trabajo duro, impulsaban la embarcación con sorprendente velocidad. Ancla logró traer a Mateo a la superficie, pero el niño estaba inconsciente y la situación permanecía crítica. El caballo mantenía la cabeza del niño fuera del agua, nadando con movimientos circulares para mantenerse a flote mientras buscaba ayuda. Sus relinchos se volvieron más urgentes cuando vio la canoa de doña Laura acercándose. «¡Madre Santísima!», exclamó la mujer cuando comprendió completamente la escena. Sin dudarlo, se inclinó sobre el costado de la canoa y con una fuerza que no sabía poseer, jaló a Mateo dentro de la embarcación. El niño estaba lívido, con los labios azulados, pero aún respiraba débilmente. Doña Laura había criado 4 hijos y sabía exactamente qué hacer. Viró a Mateo de lado, permitiendo que el agua saliera de sus pulmones, y comenzó a hacer compresiones suaves en su espalda. «Vamos, chamaco, vamos, respira para mí», susurraba ella, sus oraciones silenciosas elevándose al cielo de la tarde. Ancla nadó al lado de la canoa durante todo el trayecto hasta la orilla, como un guardián vigilante. Sus ojos no se apartaban de Mateo ni por un instante, y sus relinchos suaves parecían alentar al niño a luchar por su vida. En la orilla, Augusto corría de un lado a otro como un hombre enloquecido. Había intentado entrar al agua, pero su total falta de habilidad acuática le impedía ayudar efectivamente. Cuando vio la canoa de doña Laura acercándose con Mateo, sintió un alivio tan intenso que sus piernas casi cedieron. «¿Cómo está? ¿Cómo está?», gritaba Augusto antes incluso de que la canoa tocara la orilla. «Vivo, pero necesitando atención médica urgente», respondió doña Laura con autoridad. Ella había pasado su vida cuidando personas y reconocía los signos de hipotermia y casi ahogamiento. «Ayúdeme a sacarlo de la canoa». Juntos, cargaron a Mateo a tierra firme. El niño comenzó a toser, expulsando agua de sus pulmones, y sus ojos se abrieron lentamente. Lo primero que vio fue el hocico mojado de Ancla acercándose a él, y una sonrisa débil se formó en sus labios azulados. «Ancla», murmuró Mateo, extendiendo una mano temblorosa para tocar el cuello del caballo. El animal bajó la cabeza, permitiendo la caricia, y sus ojos brillaron con una emoción casi humana. Doña Laura envolvió a Mateo en su propia chamarra de lana y sacó el celular viejo que siempre cargaba en su bolsa. «Necesito llamar a mi hijo Roberto. Él es capitán de la Marina y va a saber qué hacer». «No, no es necesario»,
interrumpió Augusto rápidamente, su mente ya calculando las implicaciones legales de la situación. Fue solo un accidente desafortunado. Yo me encargo de todo a partir de aquí. Doña Laura lo encaró con una mirada penetrante que lo hizo retroceder un paso. Durante todos aquellos años, viviendo en la orilla del lago, ella había observado las interacciones entre Augusto y Mateo. Había presenciado la negligencia, la falta de atención, la forma en que el hombre trataba a su sobrino como una carga inconveniente. ¿Un accidente?, repitió ella, su voz cargada de indignación contenida. ¿Dejar a un niño en silla de ruedas, solo en un muelle con un bote mal amarrado, es un accidente? Augusto abrió la boca para responder, pero doña Laura no le dio la oportunidad. Marcó el número de su hijo mientras acariciaba los cabellos mojados de Mateo, que temblaba en sus brazos. «Roberto, soy tu madre. Necesito que vengas al lago inmediatamente. Tenemos una situación grave aquí». Su voz era firme, pero Augusto podía percibir la furia controlada detrás de cada palabra. Ancla permaneció al lado de Mateo durante toda la conversación, como si supiera que su misión no había terminado. El caballo había salvado al niño de las aguas, pero algo en sus ojos inteligentes sugería que él comprendía que el verdadero peligro para Mateo no venía del lago, sino del hombre que debía protegerlo. El capitán Roberto Silva llegó en menos de 30 minutos, conduciendo su camioneta a una velocidad que levantaba polvo en el camino de terracería. A los 40 años, el hombre alto y moreno había heredado de su madre los ojos observadores y el sentido de justicia, características que lo habían hecho respetado en la marina. Cuando vio a Mateo, aún temblando en los brazos de doña Laura, su mandíbula se tensó de rabia contenida. «¿Cómo sucedió esto?», preguntó él, examinando al niño con cuidado profesional. Roberto había tomado cursos de primeros auxilios y reconocía los signos de trauma por casi ahogamiento. Las pupilas de Mateo estaban normales, pero su respiración aún era irregular y la piel mantenía una palidez preocupante. El doctor aquí pensó que podía dejar al niño solo en el muelle mientras resolvía negocios importantes, respondió doña Laura, sin disimular el sarcasmo. Si no fuera por Ancla... Augusto intentó controlar la situación. «Capitán, fue un accidente lamentable. Agradezco su preocupación, pero puedo cuidar de mi sobrino a partir de aquí. Necesita atención médica adecuada que solo puede recibir en casa». «¿Atención médica adecuada?». Roberto se rió amargamente, como la que estaba recibiendo cuando casi se ahoga por negligencia. Se arrodilló al lado de Mateo y habló con voz suave. «Hola, campeón. ¿Cómo te sientes?». Mateo miró el rostro bondadoso del oficial y por primera vez en horas se sintió verdaderamente seguro. «Tengo frío», murmuró, su voz aún ronca por el agua tragada. «Madre, llévalo a tu casa», ordenó Roberto. «Yo voy a buscar ropa seca y hacer algunas llamadas». Lanzó una mirada significativa a Augusto. «Doctor, creo que tenemos mucho de qué hablar». Doña Laura cargó a Mateo en sus brazos hasta la pequeña cabaña de madera que había sido su casa por toda la vida. El interior era simple, pero impecablemente limpio y acogedor. Paredes de madera oscura exhibían fotografías de familia, cuadros bordados a mano y estantes repletos de libros bien cuidados. El aroma de canela y café recién hecho creaba una atmósfera de hogar verdadero que Mateo nunca había experimentado. «Vamos a quitarte esa ropa mojada y ponerte algo calentito», dijo ella, con la naturalidad de quien había cuidado niños toda su vida. En pocos minutos, Mateo estaba envuelto en una bata de franela que olía a jabón de glicerina y cubierto con cobijas suaves frente a la chimenea encendida. Ancla había seguido al grupo hasta la cabaña y ahora pastaba tranquilamente en el pequeño patio, siempre manteniendo la casa dentro de su campo de visión. Sus ojos alertas observaban cada movimiento alrededor, como un guardián que jamás abandonaría su puesto.
¿Tienes hambre, mi niño?, preguntó doña Laura, preparando una taza de chocolate caliente. Hice galletas de maicena esta mañana. Mateo asintió tímidamente. Hacía tanto tiempo que alguien lo trataba con cariño genuino que casi había olvidado cómo era ser verdaderamente cuidado. Doña Laura colocó la taza humeante en sus manos y se sentó a su lado en el sofá gastado, pero cómodo. «Cuéntame sobre Ancla», dijo ella suavemente. «Son grandes amigos, ¿verdad?». Los ojos de Mateo se iluminaron por primera vez en aquel día terrible. «Es el mejor caballo del mundo. La doctora Paula dijo que fue entrenado especialmente para ayudar a niños como yo. Entiende todo lo que le digo, y cuando estoy triste, siempre se acerca a mí». «¿La doctora Paula es tu fisioterapeuta?». «Sí, ella es muy buena onda. Siempre trae juguetes nuevos y me enseña ejercicios que no duelen. Dice que un día puedo incluso lograr ponerme de pie solo por algunos segundos». La voz de Mateo ganó animación conforme hablaba sobre la fisioterapeuta. «También dice que el tío Augusto debería pasar más tiempo conmigo, pero él siempre está ocupado». Doña Laura sintió que el corazón se le oprimía. Durante años había observado de lejos la soledad de aquel niño, pero nunca había tenido el coraje de interferir directamente. Ahora, viendo a Mateo en su casa, notaba detalles que la entristecían profundamente. La forma en que pedía permiso para cada pequeña cosa, como si tuviera miedo de molestar. La gratitud excesiva por gestos simples de cariño. La manera en que sus ojos se iluminaban ante la menor demostración de interés genuino. Roberto regresó después de una hora, cargando una maleta con ropa de Mateo y una expresión sombría. «Hablé con la doctora Paula. Viene para acá aún hoy», anunció. «Y también llamé a algunos colegas del DIF». ¿El DIF? Augusto había seguido a Roberto hasta la cabaña, su agitación evidente. «Eso es un completo disparate. Fue un accidente aislado». ¿Aislado? Roberto abrió la maleta y comenzó a mostrar el contenido. «Esta ropa está sucia desde hace días. La silla de ruedas tiene tornillos flojos que podrían causar accidentes. Y según la doctora Paula, Mateo ha estado faltando a las sesiones de fisioterapia porque usted se olvida de llevarlo». Doña Laura examinó la ropa con creciente indignación. Como mujer que había criado 4 hijos con recursos limitados, pero con amor infinito, reconocía los signos de negligencia. Las prendas estaban arrugadas, algunas con pequeñas manchas que indicaban falta de cuidado básico. «Mateo se quedará aquí esta noche», declaró ella con firmeza. «Necesita observación por causa del casi ahogamiento y francamente necesita una noche de sueño tranquilo». «Ustedes no tienen autoridad legal para esto», protestó Augusto. «Sí, la tengo», respondió Roberto calmadamente. «Como oficial de la ley, puedo determinar medidas de protección emergentes cuando hay riesgo inminente para un niño. Y después de lo que presencié hoy, considero que ese riesgo existe». Mateo observaba la discusión con ojos desorbitados. Nunca había visto adultos preocupándose tanto por su bienestar. Doña Laura percibió su ansiedad y se sentó a su lado nuevamente. «No te preocupes, mi niño. Estás seguro aquí. ¿Qué tal si te cuento una historia mientras esperamos a que llegue la doctora Paula?» Tomó un libro ilustrado de un estante cercano. «Esta es sobre un caballo valiente que salva a una princesa». Mateo se acurrucó a su lado, sintiendo por primera vez en años el calor de un regazo verdaderamente acogedor. A través de la ventana podía ver a Ancla pastando tranquilamente y supo que finalmente había encontrado personas que lo amaban de verdad. El sonido de la voz suave de doña Laura leyendo la historia, el aroma reconfortante de la casa y la sensación de seguridad absoluta hicieron que sus ojos se cerrasen lentamente, acunado por el primer momento de paz genuina que experimentaba en mucho tiempo. La doctora Paula Mendonça
llegó al anochecer, conduciendo su Civic blanco por el camino de terracería con una prisa que revelaba su preocupación. La fisioterapeuta de 35 años había trabajado con Mateo por 2 años y había desarrollado un cariño especial por el niño, frecuentemente irritándose con la negligencia obvia de Augusto. Cuando Roberto llamó relatando el incidente, canceló todos los compromisos de la noche y partió inmediatamente hacia la hacienda. ¿Cómo está?, fueron sus primeras palabras al entrar en la cabaña acogedora de doña Laura. Mateo dormía profundamente en el sofá, cubierto por mantas de ganchillo hechas a mano, su rostro finalmente relajado y pacífico. «Físicamente parece estarse recuperando bien», respondió doña Laura en voz baja, «pero emocionalmente, este niño carga heridas que van mucho más allá de lo que sucedió hoy en el lago». La doctora Paula se arrodilló al lado del sofá y examinó a Mateo cuidadosamente, verificando su respiración, temperatura y reflejos sin despertarlo. Sus años de experiencia en fisioterapia pediátrica le habían enseñado a reconocer no solo lesiones físicas, sino también los signos silenciosos de abandono emocional. ¿Cuánto tiempo han sospechado de la negligencia?, preguntó ella, dirigiéndose a Roberto y doña Laura. «Mi madre ha observado esta situación por años», respondió Roberto. «Yo mismo presencié algunas situaciones cuestionables cuando vine de visita, pero nunca tuve evidencias concretas para actuar». «Pues ahora las tenemos», dijo la doctora Paula, sacando una carpeta de su bolsa. «Traje todos los registros médicos de Mateo. El patrón es claro: consultas perdidas, medicamentos no administrados correctamente, equipos de asistencia en mal estado. Hace 3 meses llegó a la sesión con una rozadura severa que había sido ignorada por días». Doña Laura movió la cabeza con tristeza. «Pobre criatura. ¿Cuántas veces lo vi jugando solo en el jardín, hablando con Ancla como si fuera su única compañía verdadera?» «Y probablemente lo era», murmuró la doctora Paula. «Mateo me cuenta cosas en las sesiones, como el tío olvida sus comidas, cómo pasa horas solo mientras Augusto trabaja o recibe visitas, cómo se siente invisible en su propia casa». Roberto jaló una silla y se sentó frente a las 2 mujeres. «Necesito ser franco con ustedes. Después de lo que pasó hoy, no puedo seguir ignorando esta situación. Pero para actuar legalmente, necesitamos más que nuestras observaciones y sospechas. Entonces vamos a conseguir lo que necesitamos», declaró una voz firme en la puerta. Los 3 se voltearon para ver al padre Miguel, un hombre de 60 años con cabello canoso y ojos bondadosos, que había llegado silenciosamente. El párroco de la iglesia local era conocido por su dedicación a las familias necesitadas y había desarrollado una red informal de apoyo comunitario a lo largo de décadas de ministerio. «¡Padre Miguel!», exclamó doña Laura. «¿Cómo supo que...?» «Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños, especialmente cuando involucran casi tragedias», respondió él quitándose el sombrero. «Vine tan pronto como supe. ¿Cómo está nuestro pequeño héroe?». La doctora Paula sonrió por primera vez en aquella noche. «Padre, usted siempre ha tenido un cariño especial por Mateo. Ese niño tiene un alma pura», dijo el padre observando al niño dormido. «En las pocas veces que ha logrado venir a misa, siempre se ofrecía a ayudar, incluso con sus limitaciones físicas. Es un niño especial que merece mucho más de lo que ha recibido». Roberto se inclinó hacia adelante. «Padre, necesitamos documentar todo. Si vamos a proteger a Mateo legalmente, necesitamos testigos creíbles y evidencias sólidas». «¿Puedo ayudar con eso?», ofreció una nueva voz. La maestra Elena, una mujer morena de 40 años, con postura elegante y mirada determinada, había llegado acompañada del doctor Carvalho, el médico jubilado que atendía a la comunidad local gratuitamente. «Disculpen la intromisión, pero el padre Miguel nos llamó».
El doctor Carvalho, un hombre delgado de 70 años con bigote blanco y manos aún firmes, se acercó a Mateo con cuidado profesional. Puedo examinarlo. Quiero asegurarme de que no haya secuelas del casi ahogamiento. Por favor, doctor, dijo la doctora Paula. Su opinión médica será valiosa. Mientras el doctor Carvalho examinaba a Mateo discretamente, la maestra Elena abrió una carpeta que traía consigo. Trabajo desde hace 15 años con niños en situación de vulnerabilidad. Conozco los procedimientos legales necesarios para casos como este. Mateo debería estar en la escuela, observó ella, hojeando algunos documentos. Pero los registros muestran faltas excesivas y justificaciones médicas cuestionables. Augusto alega que la condición del niño impide la asistencia regular, pero sabemos que eso no es verdad. Es inteligente y sociable, añadió la doctora Durante Paula. Nuestras sesiones demuestra sed de aprender e interactuar. El aislamiento social es otra forma de negligencia. El doctor Carvalho terminó su examen y se unió al grupo. Físicamente, se está recuperando bien del incidente de hoy, pero veo señales de desnutrición leve y falta de cuidados básicos de salud. Este niño no está recibiendo la atención médica adecuada. El padre Miguel cruzó las manos. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo en que Mateo está en situación de riesgo? Sin duda, respondieron todos al unísono. Muy bien, dijo Roberto, asumiendo el mando. Propongo que formemos un grupo de apoyo oficial. Padre Miguel, ¿puede ayudarnos con la documentación comunitaria? Maestra Elena, ¿puede acceder a los registros escolares? Doctor Carvalho, ¿podría hacer una evaluación médica completa e independiente? Y yo continuaré documentando las cuestiones de desarrollo físico y emocional, añadió la doctora Paula. Mi casa queda abierta como refugio seguro siempre que sea necesario, declaró doña Laura con firmeza. Este niño necesita saber que hay personas que se preocupan verdaderamente por él. Como si sintiera la energía positiva a su alrededor, Mateo se movió levemente en el sofá y abrió los ojos. Al ver tantos rostros amigos reunidos, una sonrisa tímida pero genuina se formó en sus labios. «Hola, mi niño», dijo la doctora Paula suavemente. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», «Todos respondió Mateo. Vinieron a verme». Su voz, «Claro que vinimos», dijo el padre Miguel acercándose. «Eres muy importante para todos nosotros». Mateo miró alrededor de la habitación, viendo por primera vez en su vida a un grupo de adultos unidos por el objetivo común de protegerlo y amarlo. A través de la ventana podía ver a Ancla pastando tranquilamente bajo la luz de la luna, como un guardián silencioso que había dado inicio a aquella transformación extraordinaria en su vida. El doctor Augusto Salles pasó la noche en vela en su mansión vacía, caminando por los pasillos de mármol mientras su mente calculaba las posibles consecuencias del día. A los primeros rayos de sol ya estaba al teléfono con Ricardo Benavides, el abogado más caro e implacable de la Ciudad de México, conocido por librar a empresarios de escándalos y situaciones delicadas. «Ricardo, necesito que vengas inmediatamente. Tenemos una situación que puede comprometer todo lo que he construido». La voz de Augusto temblaba entre rabia y desesperación. «Esa gente está intentando hacerme parecer un monstruo por culpa de un accidente». «Calma, Augusto, cuéntame exactamente lo que sucedió», respondió el abogado, su voz fría y calculadora resonando por el teléfono. Augusto relató los eventos, omitiendo cuidadosamente su negligencia y pintándose como víctima de una conspiración. «Es obvio que quieren extorsionarme. Esa vieja pescadora debe haber visto una oportunidad de ganar dinero con mi desgracia. ¿Y el niño está dónde ahora? En casa de esa tal doña Laura. Se niegan a devolverlo, alegando medidas de protección. Esto es secuestro, Ricardo». Del otro lado de la línea, Ricardo Benavides sonrió fríamente. Había lidiado con casos similares antes, siempre encontrando maneras de proteger a sus clientes, ricos,
de las consecuencias de sus actos. No te preocupes. Tengo contactos en el DIFE y en el juzgado. Vamos a recuperar la custodia de tu sobrino e incluso demandar a esa gente por interferencia indebida. Mientras tanto, en la cabaña de doña Laura, Mateo disfrutaba de la primera mañana verdaderamente feliz en años. La mesa del desayuno estaba repleta de pan dulce casero, ate de guayaba, huevos rancheros y leche tibia. Doña Laura se había levantado temprano para preparar todo con cariño, y el aroma delicioso llenó la casa de calidez y confort. «Come otro pedacito de pan, mi niño», incentivó ella, observando cómo Mateo saboreaba cada bocado. «Necesitas recuperar las fuerzas». Ancla había pasado la noche pastando cerca de la ventana del cuarto donde Mateo había dormido, y ahora se acercaba al porche, donde el niño desayunaba en su silla de ruedas. El caballo estiró el cuello sobre la cerca baja, buscando cariño, que Mateo ofreció prontamente. «Buenos días, mi héroe», susurró el niño acariciando el hocico sedoso. «Gracias por salvarme ayer». Ancla relinchaba suavemente, como si comprendiera cada palabra. Sus ojos inteligentes observaban los alrededores constantemente, una vigilancia instintiva que se intensificó cuando avistó un coche negro acercándose por el camino de terracería. Roberto había llegado temprano, trayendo noticias preocupantes. «Madre, Augusto contrató a Ricardo Benavides. Es un abogado conocido por usar métodos cuestionables para proteger a clientes poderosos». Doña Laura frunció el ceño. «¿Qué significa eso para nosotros?» «Significa que va a intentar intimidarnos, cuestionar nuestra credibilidad y usar su influencia para recuperar a Mateo». Roberto se arrodilló al lado de la silla del niño. «Campeón, necesito preguntarte algo importante. ¿Te gustaría seguir viviendo con tu tía Laura por un tiempo?» Los ojos de Mateo se iluminaron con esperanza, pero también revelaron miedo. «¿Puedo? Pero, ¿y si el tío Augusto se enoja?» «No tienes que preocuparte por eso», aseguró doña Laura, tomando su mano pequeña entre las suyas. «Aquí siempre serás bienvenido». La conversación fue interrumpida por la llegada de un Mercedes-Benz negro seguido de una camioneta negra. Augusto descendió del primer vehículo acompañado de Ricardo Benavides, un hombre alto de traje impecable y expresión predatoria. Del segundo coche salieron dos hombres que claramente eran guardaespaldas. Ancla inmediatamente se posicionó entre la casa y los recién llegados, sus orejas erguidas y músculos tensos. El caballo sentía el peligro que aquellos hombres representaban y estaba listo para proteger a Mateo nuevamente. «¡Mateo!», gritó Augusto con una actuación de preocupación paternal. «Tío vino a buscarte, mi niño. Hora de ir a casa». Ricardo Benavides avanzó con pasos decididos hacia el porche. «Soy el licenciado Ricardo Benavides. Vengo a notificarlos de que están cometiendo secuestro de menor e interferencia en la patria potestad. Exijo la devolución inmediata del niño». Roberto se posicionó protectivamente enfrente de Mateo. «Como oficial de la ley, tengo autoridad para mantener medidas de protección emergentes cuando hay riesgo para un niño». «¿Qué riesgo?», se rió Augusto con sarcasmo. «Todo esto por culpa de un accidente aislado. Están transformando una fatalidad en un escándalo. ¿Un accidente?». La voz de la doctora Paula resonó desde la entrada de la propiedad. Había llegado acompañada de la maestra Elena y del doctor Carvalho, todos cargando carpetas de documentos. «Doctor Augusto, tenemos registros de negligencia que datan de meses». La expresión de Ricardo Benavides se endureció al ver que enfrentaría más oposición de lo que esperaba. «¿Quiénes son ustedes para hacer acusaciones contra un médico respetado? Somos profesionales que trabajamos con Mateo y documentamos sistemáticamente los cuidados inadecuados», respondió la maestra Elena con firmeza. Augusto sintió el control de la situación escapando de sus manos. Su estrategia de intimidación no estaba funcionando, y la presencia de múltiples testigos creíbles complicaba drásticamente su plan. «Mateo,
llamó él, cambiando la táctica para manipulación emocional. ¿No quieres volver a casa con tu tío que te ama? ¿Recuerdas todos los juguetes que te compré? ¿De tu cuarto grande y bonito? El niño se encogió en la silla de ruedas, claramente incómodo. Me gusta estar aquí, tío Augusto. Doña Laura hace comida rica y me cuenta historias. ¿Historias? Augusto forzó una risa. Puedo contratar cuentacuentos profesionales. Puedo darte todo lo que el dinero puede comprar. Pero no puede dar amor verdadero, ¿verdad?, murmuró doña Laura, sus palabras cortando como una navaja. El rostro de Augusto se contorció de rabia genuina. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Soy médico, tengo propiedades, influencia. Ustedes son nadie. Ricardo Benavides percibió que su cliente estaba perdiendo la compostura y tocó su brazo en aviso. Doctor Augusto, quizá deberíamos regresar y seguir los canales legales apropiados. ¡No! Augusto se liberó del toque del abogado. Quiero a mi sobrino de vuelta ahora. Es mi responsabilidad legal. Fue entonces que Ancla, sintiendo la creciente agresividad en la voz de Augusto, dio algunos pasos al frente y soltó un relincho alto y amenazador. El caballo había protegido a Mateo una vez y estaba claramente dispuesto a hacerlo nuevamente. La tensión en el aire era palpable cuando la doctora Paula abrió su carpeta de documentos con manos firmes, a pesar del nerviosismo que sentía. Doctor Augusto, ya que usted insiste en cuestionar nuestra credibilidad, quizá deberíamos examinar algunos hechos objetivos. Ricardo Benavides intentó intervenir. Cualquier documentación médica privada no puede ser. Sí puede, cuando hay sospecha de negligencia infantil, interrumpió Roberto, su voz cargada de autoridad policial. Y tenemos autorización judicial emergente. Augusto sintió un frío en el estómago. ¿Qué autorización? No pueden haber conseguido eso tan rápidamente. Subestima el poder de una comunidad unida, doctor, dijo el padre Miguel, llegando por el sendero que conectaba las propiedades. En sus manos cargaba un sobre oficial. El juez de lo familiar, doctor Enrique Monteiro, es amigo mío de hace mucho tiempo. Cuando le expliqué la situación, expidió una orden de protección temporal. El rostro de Augusto palideció. Conocía la reputación del juez Monteiro, un hombre íntegro e inflexible cuando se trataba de protección infantil. Esto es una conspiración contra mí. La única conspiración aquí es la del silencio que usted mantuvo sobre sus actos, replicó la doctora Paula, esparciendo fotografías sobre la mesa improvisada en el porche. Estas son fotos que tomé durante las sesiones de fisioterapia en los últimos 6 meses. Las imágenes eran devastadoras. Mateo con ropa sucia e inadecuada para el clima, equipos de asistencia claramente mal conservados, señales de rosaduras no tratadas y, lo más chocante, la progresiva pérdida de peso y la tristeza creciente en los ojos del niño a lo largo de los meses. Eso no prueba nada, protestó Augusto, pero su voz traicionaba desesperación. Son solo fotos fuera de contexto. El doctor Carvalho se acercó, sosteniendo un informe médico recién elaborado. Entonces, quizá mi evaluación médica independiente aclare el contexto. Desnutrición leve, deficiencias vitamínicas, retraso en el desarrollo muscular debido a la falta de fisioterapia adecuada. Y hay más, añadió la maestra Elena, sacando una tableta de su bolsa. Conseguí acceso a los registros de llamadas del hospital donde usted trabaja, doctor Augusto. En los últimos 3 meses, usted canceló 17 consultas médicas de Mateo por compromisos profesionales ineludibles. Ricardo Benavides percibió que la situación se estaba deteriorando rápidamente. Hizo una señal discreta a los guardaespaldas que comenzaron a posicionarse estratégicamente alrededor de la propiedad. Augusto, sintiéndose acorralado, perdió completamente la compostura. ¡Basta de esta farsa! Se dirigió directamente a Mateo, que se encogía cada vez más en su silla. Te vienes conmigo ahora, Mateo. Eres mi sobrino, mi responsabilidad. No.
La voz de Mateo, normalmente tímida, sonó con una fuerza sorprendente. «No quiero ir. Aquí soy feliz». El rechazo público del niño fue la gota que derramó el vaso para el orgullo herido de Augusto. En un movimiento impulsivo y desesperado, avanzó hacia la silla de ruedas, intentando agarrar a Mateo. Ancla reaccionó instantáneamente. El caballo saltó la cerca baja del porche con agilidad impresionante y se posicionó entre Augusto y Mateo, sus ojos llameando de determinación protectora. Un relincho poderoso resonó por la hacienda, haciendo a todos retroceder. «¡Quiten a ese animal de mi camino!», gritó Augusto a los guardaespaldas. «Nadie toca a Ancla», dijo Mateo con lágrimas en los ojos, extendiendo los brazos para proteger a su salvador. Fue entonces que Roberto notó algo que hizo que su sangre se helara. Uno de los guardaespaldas había sacado discretamente un spray que reconoció inmediatamente. Un tranquilizante animal usado en situaciones de emergencia veterinaria. «¡Madre! ¡Saca a Mateo de ahí ahora!», gritó él, sacando su arma de cargo. «Doctor, ordene a sus hombres que retrocedan inmediatamente». «No tienes autoridad aquí», vociferó Augusto, su máscara de civilidad completamente removida. «Soy el doctor Augusto Salles. Tengo conexiones, poder, dinero. Ustedes son nada». La doctora Paula, percibiendo la escalada peligrosa de la situación, tomó discretamente su celular y comenzó a grabar. «Siga hablando, doctor. Siga mostrando quién es usted realmente». Augusto no se dio cuenta de que estaba siendo filmado. Su furia lo cegaba completamente. «Sí, negligencié al niño. ¿Y qué? Es una carga, un recuerdo constante de la hermana que odiaba. Ella siempre fue la favorita de mis padres y ahora tengo que cargar con ese peso por el resto de mi vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta incluso Ricardo Benavides quedó impactado con la confesión explícita de su cliente. Mateo comenzó a llorar silenciosamente, no de miedo, sino de una tristeza profunda al oír confirmado lo que siempre había sospechado, que era visto como una carga indeseada. Doña Laura, con una fuerza maternal feroz, empujó la silla de Mateo para lejos de Augusto y lo envolvió en sus brazos protectores. «Nunca más vas a lastimar a esta criatura», declaró con voz temblorosa de rabia. Augusto, percibiendo tarde de más lo que había hecho, intentó recomponerse. Yo no quise decir eso. Estaba nervioso. Ustedes me provocaron». «Está todo grabado, doctor», dijo la doctora Paula mostrando el celular. Sus propias palabras. El licenciado Ricardo Benavides, viendo su reputación profesional en riesgo, comenzó a alejarse discretamente de su cliente. «Doctor Augusto, le sugiero fuertemente que nos retiremos ahora y...». «No». Augusto estaba completamente fuera de control. «No voy a irme sin el niño, es mi propiedad legal». Fue entonces que uno de los guardaespaldas, siguiendo instrucciones susurradas de Augusto, avanzó con el spray tranquilizante en dirección a Ancla. El caballo, sintiendo el peligro, se posicionó defensivamente, pero el hombre estaba determinado a neutralizarlo. «Si no puedo tener al niño por las buenas», murmuró Augusto con ojos salvajes, «lo tendré por las malas, sin testigos». La amenaza implícita hizo que Roberto percibiera que la situación había ultrapasado todos los límites. Augusto no era más solo un hombre negligente, se había tornado genuinamente peligroso. El guardaespaldas avanzó con el spray tranquilizante, pero Ancla era más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. El caballo se irguió en las patas traseras con un relincho ensordecedor, sus patas delanteras cortando el aire peligrosamente cerca del rostro del hombre, que retrocedió instintivamente. «¡Neutralicen a ese animal!», gritó Augusto, toda su compostura médica sustituida por una furia animal. «Agarren al niño y pónganlo en el coche». Roberto apuntó su arma hacia los guardaespaldas. «¡Alto! Retrocedan inmediatamente o disparo». «No va a disparar en propiedad privada»,
se burló Ricardo Benavides, recuperando parte de su arrogancia profesional. Eso sería abuso de autoridad. Pruébelo, respondió Roberto fríamente. El segundo guardaespaldas intentó flanquear al grupo, moviéndose por los lados de la propiedad para llegar hasta Mateo por detrás. Pero no contaba con la inteligencia estratégica de Ancla, que se había tornado un verdadero general en el campo de batalla. El caballo galopó en un arco perfecto, bloqueando el camino del hombre con su cuerpo imponente. Doña Laura sujetaba a Mateo contra el pecho, protegiéndolo con su propio cuerpo. «No dejaré que lo toquen», murmuró, sus palabras cargadas de una determinación maternal absoluta. «Madre, llévelo para dentro de la casa», ordenó Roberto, pero antes de que pudiesen moverse, Augusto hizo una señal desesperada para sus hombres. «¡Ahora! ¡Agarren al niño ahora!». Los dos guardaespaldas avanzaron simultáneamente. El primero disparó el spray tranquilizante en la dirección de Ancla, pero el caballo, con reflejos aguzados por años de entrenamiento terapéutico, desvió en el último segundo. El chorro químico atingió solo el aire, creando una nube tóxica que se dispersó rápidamente. La doctora Paula gritó de alarma cuando el segundo hombre llegó peligrosamente cerca de Mateo. Instintivamente, ella se arrojó entre el agresor y el niño, usando su bolsa médica como escudo improvisado. «¡Quiten las manos de encima!», rugió el doctor Carvalho, sorprendiendo a todos con su fuerza. El médico jubilado, movido por décadas de instinto protector, agarró una caña de pescar abandonada y la blandió como un arma contra el guardaespaldas. El padre Miguel, testimoniando la violencia escalante, comenzó a rezar en voz alta, pero sus manos alcanzaron el celular para llamar refuerzos policiales. «En nombre de todo lo que es sagrado, paren con esa locura». Augusto, viendo sus planes desmoronándose, perdió completamente el control racional. «Si no puedo tenerlo, nadie puede», gritó, sus palabras resonando con una insanidad genuina. «Mejor que muera a que viva odiándome». La amenaza explícita hizo que la sangre de todos se helara. Ricardo Benavides, percibiendo que su cliente había cruzado una línea irreversible, comenzó a alejarse rápidamente en dirección al coche. «Doctor Ugeri, ¡cállese!». Augusto sacó un bisturí que siempre cargaba en el bolsillo, un hábito profesional que ahora se había convertido en un arma. «Ustedes destruyeron mi vida, destruyeron mi reputación». Roberto tuvo que hacer una elección imposible: apuntar a Augusto y arriesgarse a errar, o intentar desarmar físicamente a un hombre que había perdido totalmente la cordura. Fue entonces que Ancla demostró una inteligencia casi sobrenatural. El caballo había observado toda la situación desarrollarse y comprendió instintivamente el peligro mortal que Augusto representaba. Con un movimiento calculado y preciso, galopó directamente hacia Augusto, no para atacarlo, sino para posicionarse como un escudo vivo entre el hombre enloquecido y Mateo. «¡Quítate de en medio, animal maldito!». Augusto blandió el bisturí hacia el caballo, pero Ancla no retrocedió ni un centímetro. Sus ojos inteligentes fitaron los de Augusto con una valentía serena que contrastaba drásticamente con la locura humana. Mateo, viendo a su salvador en peligro, encontró una voz que no sabía poseer. «No lastimes a Ancla. Por favor, tío Augusto. Me voy contigo si no lastimas a nadie». «Mateo, no», gritó doña Laura apretándolo aún más contra su pecho. «Es demasiado tarde para negociaciones», vociferó Augusto, su cordura completamente hecha pedazos. «Ustedes me transformaron en un monstruo. Ahora van a ver lo que un monstruo de verdad puede hacer». La maestra Elena, que había permanecido relativamente quieta, percibió una oportunidad cuando Augusto se distrajo momentáneamente con Ancla. Ella se movió silenciosamente para agarrar una manguera de jardín abandonada cerca de la casa. El doctor Carvalho, con la experiencia de décadas lidiando con emergencias médicas, reconoció las señales de un colapso psicótico completo. «Augusto, necesitas ayuda médica».
Esto no eres tú hablando. Es el estrés, la presión. Soy exactamente esto. Augusto rió con una histeria aterradora. Siempre fui esto. Solo fingía ser civilizado. El primer guardaespaldas, recuperándose del enfrentamiento con Ancla, intentó una nueva aproximación. Él se dirigió directamente hacia Roberto, intentando desarmar al oficial en un movimiento sorpresa. El enfrentamiento físico fue brutal y rápido. Roberto, entrenado en combate cuerpo a cuerpo, consiguió mantener el control del arma, pero la lucha desvió su atención de Augusto por segundos cruciales. Fueron segundos suficientes para Augusto avanzar con el bisturí levantado, apuntando no a Mateo, sino a Ancla, el símbolo vivo de su humillación y fracaso. Si no puedo tener al niño, por lo menos destruiré lo que más ama, gritó, corriendo en dirección al caballo con el bisturí brillando peligrosamente bajo el sol de la tarde. Ancla, percibiendo el ataque inminente, hizo algo extraordinario. En vez de huir o revidar, el caballo se agachó lentamente, ofreciendo su cuello desnudo para el golpe, pero posicionando su cuerpo de forma que cualquier ataque tendría que pasar literalmente por encima de él para llegar a Mateo. Era un sacrificio consciente y deliberado, un acto de amor puro que dejó a todos los presentes paralizados de horror y admiración. El bisturí descendió por el aire en dirección al cuello indefenso de Ancla, mientras los gritos de Mateo resonaban por la hacienda como láminas de dolor puro. El bisturí nunca llegó a su destino. En el último segundo, la maestra Elena accionó la manguera de jardín con fuerza total, creando un chorro poderoso de agua fría que golpeó a Augusto de lleno en el pecho, desequilibrándolo completamente. El médico tropezó y cayó pesadamente en el suelo de tierra, el bisturí volando lejos de sus manos. Simultáneamente, Roberto consiguió derribar al guardaespaldas e inmediatamente direccionó su arma hacia Augusto, que yacía en el suelo encharcado y jadeante. «Se acabó el juego, doctor». Ancla, percibiendo que el peligro había pasado, se irguió majestuosamente y se aproximó a Mateo, que lloraba de alivio en los brazos de doña Laura. El caballo bajó su cabeza noble, permitiendo que el niño lo abrazase con toda la fuerza de sus pequeños brazos. «Casi mueres por mi causa», sollozó Mateo contra el cuello sedoso del animal. «Eres el héroe más valiente del mundo». El sonido de sirenas aproximándose trajo alivio para todos los defensores. Roberto había conseguido enviar una señal de emergencia durante el enfrentamiento, y ahora 3 patrullas policiales y una ambulancia convergían hacia la propiedad. Augusto, aún en el suelo y aparentemente en shock, murmuraba incoherentemente: «Mi carrera, mi reputación, todo destruido». «Su carrera fue destruida por sus propias acciones», dijo el doctor Carvalho, aproximándose cautelosamente. «Como médico, usted hizo el juramento de no causar daño. Hoy quebró ese juramento de la peor forma posible». Los policías que llegaron encontraron una escena que sería hablada por años en la región. Augusto fue esposado sin resistencia, su espíritu completamente quebrado. Ricardo Benavides intentó distanciarse de la situación, alegando que apenas había seguido instrucciones de su cliente, pero las grabaciones de la doctora Paula y testimonios múltiples garantizarían que su participación también sería investigada. Los guardaespaldas fueron detenidos por agresión e intento de secuestro. Uno de ellos, percibiendo la gravedad de su situación, comenzó a confesar detalles sobre las instrucciones que había recibido de Augusto, incluyendo el plan de silenciar permanentemente cualquier testigo. 6 meses después, la cabaña de doña Laura había sido transformada en algo mágico. Con la ayuda de la comunidad y de donaciones recaudadas por el padre Miguel, la propiedad se había convertido en el Centro de Terapia Acuática y Ecuestre Ancla, un refugio para niños con discapacidad de toda la región. Mateo, ahora legalmente adoptado por doña Laura y Roberto,
florecía como una planta que finalmente había recibido sol y agua adecuados. Su sonrisa, antes rara y tímida, ahora iluminaba constantemente su rostro. La desnutrición había sido corregida y con la fisioterapia regular de la doctora Paula, él demostraba progresos físicos impresionantes. «Tía Laura, mire», gritó Mateo desde la piscina terapéutica construida próxima al lago. Con la ayuda de equipos flotantes especiales, él conseguía moverse en el agua con independencia creciente. «Conseguí nadar hasta allí solito, doña Laura, ahora oficialmente abuelita Laura», como Mateo insistía en llamarla, aplaudía con lágrimas de orgullo en los ojos. Roberto, que se había revelado un padre dedicado y amoroso, filmaba cada pequeña conquista del hijo adoptivo. Ancla se había convertido en una leyenda local. El caballo heroico trabajaba ahora como terapeuta principal del centro, ayudando decenas de niños a desarrollar confianza, equilibrio y autoestima. Una placa de bronce en la entrada del centro contaba la historia de su acto heroico, y visitantes venían de lejos apenas para conocer el caballo que salvó una vida con amor puro. La doctora se había mudado para más cerca del centro, estableciendo su clínica en la ciudad vecina. Ella visitaba diariamente, maravillada con la transformación de Mateo. «Es increíble cómo el amor verdadero puede curar heridas que la medicina tradicional no siempre alcanza», comentaba frecuentemente. El padre Miguel había bautizado el centro en una ceremonia emocionante, bendiciendo no solo las instalaciones, sino celebrando el triunfo de la bondad humana sobre la crueldad. La maestra Elena había desarrollado un programa educativo especial, garantizando que niños como Mateo pudiesen aprender en un ambiente adaptado y acogedor. El doctor Carvalho, revitalizado por la misión de cuidar a los niños del centro, había salido de su jubilación para servir como médico residente, sin aceptar ninguna remuneración. Augusto Salles perdió su licencia médica permanentemente. Condenado por negligencia infantil grave, intento de secuestro y amenazas de muerte, cumplía pena en prisión estatal. Sus bienes fueron liquidados para pagar indemnizaciones y costear el funcionamiento del centro terapéutico. Ricardo Benavides enfrentaba un proceso en el Consejo de la Barra de Abogados por conducta antiética. En una tarde dorada, exactamente un año después del incidente en el lago, Mateo se encontraba en el mismo muelle donde casi había perdido la vida. Pero ahora el local había sido transformado en una plataforma terapéutica segura, con rampas de acceso y equipos de seguridad. «Ancla, ¿te acuerdas de aquel día terrible?», preguntó Mateo, acariciando el cuello del caballo que pastaba tranquilamente a su lado. El animal levantó la cabeza como si comprendiese perfectamente, sus ojos inteligentes reflejando la paz que ahora reinaba en aquel lugar. Mateo rió, un sonido puro de felicidad genuina. «Yo también me acuerdo. Fue el día en que mi vida de verdad comenzó. El sol se ponía sobre el lago cristalino, tiñendo el agua de dorado y rosa. A lo lejos, otros niños jugaban bajo supervisión amorosa, sus risas resonando por la propiedad como música celestial». Ancla relinchó suavemente, un sonido de contentamiento profundo que parecía decir que su misión había sido cumplida. El amor había vencido la negligencia, la comunidad había triunfado sobre el poder corrupto, y la valentía de un caballo extraordinario había plantado las semillas de esperanza que ahora florecían en jardines de cura y felicidad. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Mateo y su ángel de la guarda de 4 patas los haya tocado profundamente. Para continuar esta jornada emocional con nosotros, hemos preparado una lista de reproducción especial repleta de historias igualmente inspiradoras sobre la fuerza transformadora del amor verdadero.
pueden encontrarla haciendo clic a su izquierda. Si esta historia calentó sus corazones, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Cada gesto de apoyo nos motiva a continuar compartiendo estas narrativas de esperanza. Todos los días traemos historias únicas que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias experiencias de superación y amor.